Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar otra noticia al respecto de la educación física y de la actualidad en este curso vigente. En este caso vamos a hablar sobre una noticia que ha salido en los medios de comunicación, concretamente en televisión, hace pocos días. Vamos a comentarla y hablar al respecto. El deporte es una parte fundamental también en la educación y va a tener que adaptarse en los colegios a esta nueva situación. Algo que me gusta mucho es que en todos los artículos o en todas las noticias de televisión se aprecia o se comenta que el deporte es algo fundamental en la educación de los niños. Tal vez hace unos años también se valoraba como tal, pero se trataba la educación física como una asignatura, María, ¿no? De las que llamábamos que tenían menos peso curricular. Sigue siendo así, porque sabemos que las matemáticas o las lenguas tienen mucho mayor peso curricular, sobre todo de cara a edades más avanzadas, finales de la etapa de secundaria o incluso de cara a un bachillerato en las pruebas de acceso a la universidad. Pero es algo muy relevante que se tiene muy en cuenta y que está presente en los medios de comunicación. La educación física es imprescindible en nuestros niños y hay que ver cómo reglamos todo para que se pueda impartir iba a decir con normalidad, pero con un mínimo de normalidad y que esté presente en el día a día. Arsenio nos lo contaba al principio, ese deporte va a tener que practicarse obligatoriamente al aire libre. Arsenio. No quería pausar tantas veces el vídeo, pero en este caso creo que es relevante comentar que se dice que obligatoriamente se ha de practicar el deporte al aire libre. Por lo tanto, los colegios que utilizaban pabellones cubiertos o gimnasios van a tener una mayor dificultad a la hora de organizar las clases, porque si tienes un patio exterior donde se está impartiendo una clase de educación física de primaria y un gimnasio cubierto, obviamente cerrado, donde se estaba impartiendo una clase de educación física de secundaria, si en este caso no se puede utilizar el gimnasio, a nivel organizativo el centro va a tener que esforzarse para intentar que todos los alumnos puedan tener acceso a una educación física de calidad. Esto es un condicionante importante. No sé si hay una normativa reglada general para todo el país, para España en este caso, desde donde os hablo, pero dificultaría mucho la organización. Creo que en este caso se delega en los centros la manera de organizar los espacios siempre y cuando se cumplan unas normas básicas que se han dado desde el gobierno central. Y ahí es precisamente donde estás en este momento. Aquí estoy, Carlos. Me he venido al patio del colegio porque es aquí donde este curso los niños y las niñas van a tener que recibir esa clase de educación física. Por tanto, nada de gimnasios, nada de espacios cerrados, todo al aire libre. Y como veis, los colegios ya se están adaptando. Estas son las líneas que han diseñado para que se mantenga la distancia que... Vale, pues claramente está claro que sí hay una norma vigente, porque esta noticia es del 8 de septiembre más o menos, es decir, en el inicio del curso, donde se está recalcando que obligatoriamente se van a utilizar en espacios al aire libre. Yo no era consciente de ello, de esta norma, porque por ejemplo en mi centro todos los espacios que utilizamos para educación física son al aire libre, entonces no era importante en nuestro caso, pero sí me parece relevante para otros centros que a nivel organizativos, como mencionaba anteriormente, les puede dificultar el poder impartir varias clases de educación física de manera simultánea. Que marca el protocolo. Tenemos obligación, ¿no?, los docentes de educación física, moralmente, que estos chavales hagan ejercicio físico, sea práctico, sea presencial y sobre todo seguro. De momento ya no podremos ver a los niños haciendo gimcanas en el gimnasio. Vale, tenemos la obligación moral. Me encanta esta frase porque no simplemente los profesores de educación física tenemos la obligación moral de impartir unas clases de educación físicas de calidad y sobre todo seguras, sino todo el equipo docente y todas las familias. Obviamente tenemos que estar con el pro de que haya una educación física de calidad siempre, porque el deporte es imprescindible. El deporte va de la mano de la vida saludable y la vida saludable lleva al final una estabilidad, a una organización, a una nutrición equilibrada. Creo que al final, ante estas situaciones,
todo lo lectivo, todo lo conceptual se queda un poco en segundo plano y damos más valor a otras cosas como pueden ser la vida saludable o la salud directamente. La seguridad está ante todo. Creo que en todos los centros de España y del mundo se va a prevalecer o va a ser más importante la salud respecto a los conceptos. Y después me encanta, como he dicho antes y siento ser repetitivo, pero me gusta mucho ver que la educación física es algo o un punto muy importante. Tanto es así que se está tratando diariamente en todos los medios de comunicación, en muchas charlas de hecho de sanidad, que también trasladan esas charlas a educación, y entre ellas está la educación física. Así que vamos, creo que estamos dando un paso de gigante con nuestra asignatura. Deporte en la vuelta al cole será al aire libre. Y si el centro no dispone de una zona protegida de la lluvia, sustituirlo por lecciones tácticas o de hábitos saludables para evitar el sedentarismo. Tenemos problemas de salud, obviamente, también en el país, y educación física ayuda mucho con eso. Y este año, sobre todo, en la cuarentena y sin poder salir de la casa, es fundamental. Los 3 pilares de la nueva educación física son, en primer lugar, realizar la actividad física siempre al aire libre. En segundo lugar, en caso de que la intensidad impida el uso de las mascarillas, sustituirla por la distancia de seguridad y extremar las medidas. Vale, el primer punto no lo he parado porque creo que ya he hablado bastante al respecto. En este caso dice ejercicios sin mascarilla, si no es así, distancia e higiene. Yo, como comenté en vídeos anteriores de mi primera experiencia este curso en una clase presencial de educación física, yo realicé la sesión con mascarillas, incluso así intenté mantener la distancia y sobre todo la higiene. Ya comenté en ese vídeo que al menos vamos a necesitar de 10 a 15 minutos al final de la sesión para desinfectar material si se ha utilizado, o para lavarse las manos y la posterior desinfección con gel alcohólico o hidroalcohol. Es decir, al final necesitamos prácticamente un tercio de la clase. En mi caso las sesiones duran 45 minutos, un tercio de las mismas se van a utilizar para todo esto. Pero es que es algo que, como decía anteriormente también, pasa por encima de lo conceptual, por encima de practicar un deporte, de realizar un buen lanzamiento o una entrada a canasta, está la salud, la distancia, la seguridad, la higiene y sobre todo saber cuándo se debe utilizar mascarilla o se puede utilizar mascarilla y en qué ejercicios es inviable la mascarilla porque las pulsaciones se elevan demasiado o por simplemente la temperatura de la zona en la que estamos trabajando es demasiado elevada para practicar deporte con mascarilla. De higiene. Y por último, tener que esperar a según evolucione la pandemia para poder utilizar elementos comunes o practicar deportes de equipo. No se debe practicar deportes de equipo como tal, pero no estoy de acuerdo en que se han de erradicar esos deportes colectivos, ya no de equipo, colectivos, como pueda ser el fútbol, el baloncesto, el hockey, el vóley, millones de deportes que podemos trabajar en nuestro día a día en los colegios. Simplemente es trabajarlos de manera distinta. Es cierto que lo importante y creo que el problema mayor en este caso es el material, es decir, si una persona está utilizando un balón y ese balón posteriormente lo tiene que tocar con la mano otra persona, sí que veo un problema. Pero si realmente estamos realizando unas actividades más técnicas que no tácticas, ni partido ni aplicación a deporte real, creo que si tenemos el suficiente material para que cada grupo de alumnos o cada 2-3 alumnos utilicen un balón, por ejemplo, y entre actividad y actividad se desinfecte, no lo vería mal. Sí que realmente estamos perdiendo muchísimo tiempo con esta desinfección, pero estamos intentando implantar una normalidad dentro de nuestras sesiones. Aquí ya pasa, cada docente tiene que valorar si realmente vale la pena ya no perder ese tiempo, sino invertir ese tiempo en la desinfección para poder dar esa normalidad o impartir todos los deportes que tenemos en los bloques de contenido o en el currículum establecidos para cierto curso de primaria o de secundaria, o si vale la pena, en mi caso yo lo he decidido así, aplazar un poco estos deportes colectivos para cuando el curso esté más avanzado, por si llegan soluciones o hay una estabilidad en la situación que estamos viviendo actual y podemos trabajar los deportes de una manera más normal, entre comillas, pero alternativas al respecto, a verlas, hay las que se dice. Esos deportes de contacto
a largo plazo a lo mejor, siempre esperando las medidas, se van a poder realizar. Pero ahora, por lo menos al principio, como se dice, en la pretemporada va a ser de puesta en forma, con creatividad, con imaginación. Sin balones, sin raquetas, sin utensilios de uso común en el colegio o desinfectando frecuentemente los de uso unipersonal en las actividades extraescolares. Precauciones para evitar contagios, una labor de todos. Es una asignatura muy rocera, es una asignatura donde hay mucho contacto, entonces lo que tenemos que tener muy claro es... Me ha gustado mucho la palabra rocera, ¿no? Es verdad que es una asignatura donde hay muchísimo contacto. El otro día leía en varios grupos de Facebook de educación física donde poníamos alternativas para juegos de pillar sin que haya contactos. Pues aparecieron hasta espumillones para tocarlo con el espumillón al compañero, pero realmente cuando tocas con el espumillón es prácticamente igual que si tocas con la mano, porque si tocas con el espumillón, ese espumillón hay que pasarlo a un compañero previa desinfección. Es lo que estamos diciendo, lo que decía anteriormente de la inversión de tiempo que tenemos que hacer a la desinfección del material antes de empezar otra vez con la actividad. Es complicado, creo que personalmente, y siempre digo personalmente porque cada docente tiene su manera de actuar frente a esta situación, creo que hay que evitar el material o material de propia construcción, que solamente lo utilice el propio alumno siempre. Nunca dejar el material a otro compañero, porque en ese momento estamos en la misma situación que si utilizamos el material del colegio. Entonces, me ha gustado la palabra, por eso lo he pasado. Es verdad, somos la asignatura de batalla que se dice, donde los alumnos intentan pasarlo bien, tener contacto, socializar, y eso hace que haya mayor contacto que dentro de un aula donde las mesas tengan 1,5 metros de distancia y haya unas normas muy estrictas a la hora de desplazarse en la propia aula del alumno. Esos protocolos, sensibilizar a los alumnos. Deporte para ganar al coronavirus. Bien, aquí finalizaría el vídeo. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que dicen. Creo que al final todo esto se va a estabilizar. Creo que vamos a encontrar la solución. Al final también tenemos que valorar qué es realmente lo importante y qué queremos conseguir con nuestra asignatura. A lo mejor si cambiamos los objetivos, cambia la manera de afrontar la asignatura y lo veamos de manera más sencilla. Los bloques de contenido están, se han de cumplir, de hecho hicimos un vídeo hablando sobre ellos, pero se pueden afrontar de muchísimas maneras distintas y en este caso tiene que estar más presente la seguridad y la salud frente a los conceptos o cualquier bloque de contenido o currículum, estemos en el lugar del mundo en el que estemos. Así que espero que os haya sido de ayuda el vídeo, un saludo y hasta el siguiente.